Vamos a recibir el mensaje de esta mañana, titulado El principio de la siembra. ¿Cómo? El principio de la siembra. Vamos a irnos a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, y dice así la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, la segunda parte del texto dice así: Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, por eso, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Palabra del Señor. ¿Qué podemos ver aquí en la palabra, amados hermanos? El principio de la siembra. Cuando hablamos de principio espiritual, estamos hablando de una ley espiritual. Estamos hablando de que los principios espirituales están más allá de lo material. Está en una dimensión aparte. Esta es la dimensión espiritual. Entonces, hay un mundo natural y un mundo espiritual. Y el mundo espiritual tiene sus principios espirituales, pero la espiritualidad termina afectando a lo natural. Lo sobrenatural termina afectando a lo natural. Lo espiritual termina afectando a lo material. Lo celestial termina afectando e influenciando lo terrenal. Aquí entonces nosotros vemos un principio y se llama el principio de la siembra. Versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué significa sembrar? Bueno, aquí nos está refiriendo nos trae a la memoria la imagen de un sembrador, ¿sí o no? De un agricultor, donde uno tiene que sembrar semilla, pero ¿con qué objetivo? El que siembra las semillas espera que nazca una plantita y que coseche luego. No de balde tiene que sembrar las semillas, sino que debe esperar algo. Asimismo, aquí hay un principio espiritual. Así como el agricultor siembra una semilla de frijol, por ejemplo, y espera planta de frijol, cualquier semilla, también arroz, trigo, lo que sea, espera cosechar. Dice aquí la palabra que toda cosa que el hombre sembrare, eso también segará. En otras culturas se le llama karma. ¿Cuántos han escuchado el karma? Amén. El karma. El karma dice que lo que usted hace, se le devuelve, dice. Dice, siempre he escuchado varios dichos desde muy pequeño. Dice, el que le hace, se la hacen con una cuarta más, dice. ¿Sí o no? ¿Cuánto le ha pasado algo así? ¿A nadie? Mire qué interesante. ¿Será que es cierto entonces el principio? Mire, dice la palabra, el principio es todo lo que uno siembre, eso significa lo que usted haga, lo que usted piense, desee, sienta, lo que usted diga con su boca, lo que usted hace y deja de hacer, cualquier cosa es una siembra lo que está haciendo. Cualquier cosa. Todas nuestras obras, pensamientos, palabras son siembras, aunque uno no esté pensando en que está haciendo una siembra, pero lo está sembrando. Todo es una siembra, poquito a poquito. La palabra nos dice entonces que todo lo que sembremos, eso mismo vamos a segar. Y quiero hacer énfasis en eso mismo. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que nos está diciendo aquí la palabra es que lo que yo siembro, lo cosecho cualitativamente. ¿Cómo así? Que si yo siembro frijol, voy a obtener eso mismo, no voy a obtener otra cosa. Si yo siembro frijol, no voy a obtener arroz. Si yo siembro arroz, voy a obtener arroz. Entonces, si usted siembra buenas cosas, va a cosechar buenas cosas. No puede ser al revés.
No puede sembrar lo malo y cosechar, oh, que me va bien todo, es increíble. ¿De dónde salió esto si yo soy malo? No, no va a pasar así. La misma cualidad. La siembra es lo que yo siembro, lo cosecho cualitativamente, de la misma calidad. Y mire aquí lo que sigue diciendo el versículo 8. Dice, el que siembra para su carne, para el pecado, para satisfacer los deseos pecaminosos, los intereses de este mundo, de la carne segará corrupción. Es lo mismo, ¿ya se fijó? Yo siembro la carnalidad, ciego corrupción. Ciego o cosecho carnalidad, igual, es lo mismo. Después dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si yo siembro cosas espirituales, conforme a la voluntad del Espíritu Santo, yo tengo una cosecha. Y la cosecha es que yo ciego para la vida eterna. Estamos viendo entonces que la siembra, el principio de la siembra y la cosecha tiene la primera característica o cualidad. ¿Cuál es la primera característica? Que lo que siembro, cosecho cualitativamente. Lo mismo que yo sembré, eso mismo yo coseché. La misma calidad. Si la calidad de lo que sembré era carnalidad, eso mismo voy a cosechar. Igual, no va a cambiar. Y si lo que yo estoy sembrando son cosas espirituales, la calidad va a ser espiritualidad también. El resultado. Hay una ley, la tercera ley de Newton. A una acción, una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto, dice. En este caso, dice que hay un sentido opuesto. Es decir, si usted siembra, cosecha se le devuelve. La cosecha es lo que usted obtiene como un resultado. Entonces, lo que se le devuelve de lo que usted sembró. Entonces, si cosecha la carnalidad, le terminará afectando. A veces uno cree o considera de que cuando uno hace algo malo a alguien más, no sabe que a uno mismo se está haciendo lo malo, el daño. Por eso la palabra nos dice, no odiemos, no tengamos amargura contra alguien más, porque el que tiene resentimiento y enojo contra alguien más se está a uno mismo dañando. No es que odio a esa persona y cree usted que la está dañando a la persona odiada. No, uno mismo se está haciendo el daño, porque esa es la cosecha que estamos haciendo. Es un principio. Esto es así, es sí o sí, es una ley espiritual. Entonces, todo lo que hacemos nosotros hacia los familiares, hacia los demás, se va a devolver. Todo. Porque dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también va a cosechar. Con la misma magnitud, con la misma cualidad. Ahora viene la parte positiva. Dice aquí, el que siembra cosas espirituales o para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Como ya entiendo este principio espiritual, la lógica del apóstol Pablo es la siguiente, versículo 9 del capítulo 6 de Gálatas, estamos ahorita. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Por qué dice la palabra no nos cansemos de hacer el bien? ¿Acaso hacer el bien cansa? Sí, hacer el bien cansa. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hacer el bien cansa. Uno cansa de hacer el bien. A veces, por ejemplo, usted dice, yo voy a ayudar a esta persona y de repente luego usted dice, pero yo no tengo nada. Entonces, o ya uno se termina cansando de ayudar o de hacer algo bueno, que después dice, parece que esto no funciona o no sirve para nada. O viene usted y hace un plan de negocio y quiere que eso le salga bien para luego bendecir a otras personas y honrar a Dios, pero no le ve resultado. ¿Pero qué pasa? Dice usted. Y es lo que sucede. Y terminamos desanimándonos, cansándonos, preguntándonos si vale la pena. Mejor no hay que intentarlo. Entonces, este principio secreto para la abundancia, el principio de la siembra, como nos dice de que todo lo vamos a cosechar, aquí el apóstol Pablo nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No hay que cansarse. Y me gusta la palabra que dice, no nos cansemos pues. Cuando dice la palabra pues, es porque él dio una razón antes para no cansarse. Para no cansarse, la razón que da Pablo es porque lo que sembremos vamos a cosechar. Sí o sí.
Como esta es una ley espiritual, va a funcionar siempre. Siempre a veces comparo la ley espiritual con las leyes naturales. ¿Cuáles son unas leyes naturales? Por ejemplo, la gravedad. La ley de la gravedad, usted tira algo y siempre va a caer, siempre va a caer. No, no es que algún día o en alguna parte del mundo viene y usted quiere tirar esto y de repente se queda flotando. ¿Ves qué interesante? Ahí falló la ley de la gravedad, quedó flotando, ya no funciona. No, siempre funciona, ¿sí o no? Siempre funciona, siempre se va a caer. Y si se tropieza, siempre se va a caer. No va a fallar esa ley, ¿verdad que no? No de repente estamos todos flotando. Oh, por unos segundos falla y luego vuelve. No, no falla eso. Las leyes naturales no fallan. Por eso los movimientos de los planetas, la misma Tierra, el Sol, todo está bien calculado porque esas son leyes que no se quebrantan. Entonces, aquí hay una ley espiritual que no se puede quebrantar tampoco. Y es por eso es que dice, no se cansen, amados hermanos, de sembrar para el Espíritu. No se cansen, no se cansen. El problema es que nosotros podemos ignorar otra cualidad del principio de la siembra, que es lo que dice a continuación. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. El principio de la siembra lo que nos dice es lo que siembra cosecha, pero no dice que si yo siembro hoy, en la mañana, en la tarde ya estoy cosechando. ¿Dice eso el principio? No dice eso. Y como no dice eso, a veces uno cree que, ves qué bonito, yo voy a ofrendar más o yo voy a hacer más cosas porque yo voy a cosechar algo bueno. Pasan días, pasan semanas, pasan meses y pasan años y usted dice, ¿y cómo es eso entonces? No pasa nada. Viene usted y a veces está sembrando, y esto funciona para todo. Siembra la palabra de Dios y a veces ve que la persona nunca se bautiza, o nunca obedece, o nunca se compromete más. Y entonces, ¿qué pasa? Porque la siembra es así, y tarde o temprano va a haber un efecto. Lo que pasa es que no es algo inmediato. Entonces viene usted y usted es generoso, usted va sembrando, va ofrendando más, y de repente, usted comenzó a sembrar generosamente, y de repente, a los 2 meses de comenzar a sembrar, cuando usted escuchó, vamos a tener un plan del Ministerio de Siembra Generosa y tenemos meta, entonces usted viene y vamos a sembrar en la obra, gloria a Dios, y a los 2 meses termina usted sin trabajo. Y entonces, ¿dónde está ese principio? ¿Dónde está el principio de la cosecha? Porque más bien, cuando comencé a dar más, me quedé sin reales, me quedé sin trabajo. Por eso es que dice aquí el versículo 9, porque a su tiempo, ¿cuándo? No se sabe. ¿Cuándo es que usted va a cosechar todo lo que ha sembrado? ¿Cuándo? Dice, a su tiempo. Lo que aquí nos dice la palabra de Dios es que el tiempo es indefinido. Y no necesariamente va a ser corto el tiempo. No va a ser mañana y no más. Sino que va a dice más bien, a su tiempo. O sea que cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa. Usted siembra para lo espiritual, y usted siembra generosamente, y usted se involucra, y a su tiempo, dice, cada siembra que hace, como es de diferente calidad, de diferente naturaleza, tiene un tiempo diferente. Y volvemos a la comparación que hace la palabra de Dios con este principio. Este principio es la siembra y la cosecha. ¿De dónde lo trae? ¿Cuál es la figura? Del agricultor. Ok. Pregunto a los que tienen experiencia en sembrar, ¿es el mismo tiempo de cosecha para todas las semillas, sí o no? No. No dice que cada semilla tiene un tiempo en que pasa de la siembra y la cosecha, ¿sí o no? Son tiempos diferentes. No todo dice, al mes ya todo está. No, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la naturaleza de la semilla es diferente. Entonces, uno va a sembrar la palabra en las personas y de repente no pasa nada. De repente no sucede nada. Por ejemplo, aquí hemos hablado de la palabra y sembrado la palabra poco a poco, desde 2020, 21 y 22. Y está como que avance un poquito así, después no pasa nada, todavía no pasa nada. Porque hay una siembra, hay una siembra. Tenemos varios amigos, por ejemplo, que les compartimos el evangelio y todavía no se bautizan. ¿Qué pasa? Se está sembrando tarde o temprano, no se sabe. Y así
No solamente para las cosas buenas, sino también para las cosas malas. Y eso, por eso es peligroso. Anteriormente dice aquí la palabra, todo lo que el hombre siembre se coseche, el que siembra para la carne segará corrupción. El mismo principio del tiempo se aplica para lo malo. A veces usted o yo estamos haciendo cosas malas y no tenemos ninguna consecuencia aparente. ¿Ya se ha fijado o no se ha fijado? Viene usted tiene algo malo y usted nunca se lo quita y sabe que lo tiene, pero lo sigue y pasan meses, pasan años y nunca le mira alguna consecuencia directa de ese comportamiento, de esa actitud o de ese odio o de ese mal hábito o de esa adicción. Nada, no pasa nada, todo está bien, dice, yo estoy bien, todo tranquilo, no pasa nada, no hay ningún problema. Pero lo que estamos haciendo ahí es sembrando, usted está acumulando lo malo ahí. Por eso es que es peligroso. Es por eso que a veces nos engañamos a nosotros mismos. Y no dejamos la inconstancia o no dejamos las cosas pecaminosas que debemos dejar porque no vemos una consecuencia ahí nomás. No vemos a lo inmediato, como que no pasa nada. Hoy peca usted y mañana está tranquilo. Entonces dice, no pasa nada. Nadie lo sabe. Nadie se dará cuenta. Pero no, sino que está sembrando y sembrando y sembrando. Tarde o temprano, si sigue sembrando, cosecha corrupción. Mire, correcto. Entonces, ¿cuáles son las dos características que hemos visto en el principio de la siembra y la cosecha, que es el tema de esta mañana? Número 1, la siembra y la cosecha es cualitativa. De la misma calidad y naturaleza que yo siembro, esa va a ser la calidad y naturaleza que yo voy a cosechar. Lo mismo. Y la segunda es el tiempo. El principio de la siembra y la cosecha me dice que yo voy a cosechar eso, pero no me dice que sea rápido, necesariamente. Yo puedo sembrar hoy algo y cosechar algo mañana, pero así puedo sembrar algo hoy y en un año cosecharlo, o en 5 o en 10 años, no sabe usted, pero la siembra ya la hizo. Por eso es que dice el apóstol, no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos pensando que yo la respuesta o la recompensa la voy a tener mañana, como que hoy ofrendó, la ofrenda que puso hoy y mañana las ventas aumentaron en 24 horas. No necesariamente va a pasar así. No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Cada semilla tiene una naturaleza especial. A su tiempo, un tiempo diferente, corto o largo, a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y aquí tenemos otra característica del principio de la siembra y la cosecha. Dice aquí la palabra, ok, no era que esa era una ley invariable, que lo que siembro eso cosecho. Pero ahora hay algo interesante en el versículo, porque dice, a su tiempo voy a cosechar si no desmayo. ¿Cómo? ¿Acaso eso significa que tengo el riesgo de no cosechar? ¿Por qué me dice que voy a cosechar o segar si no desmayo? ¿Y si desmayo, qué pasaría? ¿Acaso si desmayo, corro el riesgo de que no coseche nada? Exactamente. ¿Por qué razón? Porque hay semillas diferentes, de que como requieren tiempo diferente, requiere que usted con constancia siembre una cantidad específica para que pueda tener un resultado bueno. Si no pasa así, entonces la cosecha no va a ser con un buen resultado. Por eso es que aquí dice la palabra de Dios, vas a cosechar, vas a segar a su tiempo si no desmayas. Entonces, muchas veces comenzamos a hacer lo bueno en el principio de la siembra, comenzamos a hacer cosas buenas, comenzamos a ofrendar más, pero como no vemos nada, usted lo deja de hacer, deja de sembrar. Y como dejó de sembrar, dejó de congregarse, dejó de ser generoso, dejó de hacer cosas buenas en lo espiritual, dejó de comprometerse. Como dejó de hacer todo eso, comenzó a desmayar, usted comenzó a correr el riesgo de que nunca pase una buena cosecha. Y es por eso que nosotros vemos muchas veces en el Ministerio de Restauración que hermanos se descarrilan del camino, descarrían, y entonces le preguntamos, pero ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió?
No, es que uno no hace nada en la iglesia. Es que uno no es bendecido, o no prospera, o no cambia, cualquiera de las cosas. ¿Por qué? No funciona. Para muchas personas del mundo, las cosas espirituales no les funcionan. Como que no sirven, o no funcionan, o no entienden el mecanismo. No, esas solo son patrañas, dicen los del mundo, porque no ven que eso funcione. Pero ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que han desmayado y por eso no han cosechado. Porque se ha perdido la siembra. Y ahora pregunto a los que saben de sembrar y cosechar. ¿En ocasiones acaso la siembra se va a perder y no va a poder cosechar? ¿Sí o no? Pregunta, hermano, ¿qué sucede, hermanas? Amén. Muy bien, mire qué interesante esto. No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y una siembra se puede perder, ¿sí o no? Se puede perder, correcto. Se puede perder. Entonces, ¿qué significa eso? Que la siembra, yo tengo que tener una constancia para que pueda tener una cosecha final, una bendición. Porque usted puede sembrar en algo, en lo espiritual, en sus hijos, en su familia. Usted dice, yo quiero mejorar mi relación de matrimonio. ¿Qué está sembrando? Estoy sembrando buenas actitudes, buenas obras, estoy mejorando, soy más servicial. Pero yo no miro que este hombre cambie. Yo no miro que esta mujer cambie. Pero mire, es que es poquito a poco. Correcto, a su debido tiempo. Este principio funciona en todos los aspectos. Siembra generosa cuando usted da dinero, ofrenda, cuando usted compra, vende, cuando usted hace acciones. Aplíquelo en todas las áreas de su vida, porque este es un secreto de la abundancia. A su tiempo. Por eso dice el versículo 10, mira qué interesante. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice. Porque como el principio funciona, lo que siembras cosechas, a su tiempo, si no desmayas, por esas razones, esas son las razones que da Pablo, por eso hagamos bien a todos. Porque no sabes cuándo vas a cosechar. Porque no sabes lo que estás sembrando. Debes de continuar, no te rindas. Sigue así, no te rindas. Un poco más. Porque estás sembrando y va a llegar un punto donde vas a ver una cosecha. Pero puede que tarde, pero no desmayes. ¿Cuántos quieren desmayar? ¿Cuántos quieren perseverar? Amén. Ahí está. No desmayes. Tienes que seguir. Y por eso, oportunidad que tenga para hacer el bien, haga bien a todos. Pero mayormente a los de la familia de la fe. Ahora veamos esto interesante. ¿Por qué el apóstol Pablo, después de explicarnos el principio de la siembra y la cosecha, nos dice que el bien debe ser mayormente a la familia espiritual? Porque uno puede ayudar a todos, ¿verdad? Dice usted, por ejemplo, yo ayudo no solo a los de la iglesia, yo ayudo a mis vecinos, ayudo a todo el mundo. Y a veces nosotros vemos de igual forma, ¿cierto? Al hermano en Cristo de la iglesia y a los del mundo. Y usted dice, yo ayudo a todos, como dice el dicho. Haz bien sin mirar a quién, dice el dicho. Pero suave, detengámonos. ¿Y por qué el verso 10 nos dice mayormente? Hay que ayudar a los de la familia de la fe. ¿Esa no es una distinción acaso? El versículo 10 parece que hiciera una distinción. Parecerá que hubiera una diferencia, ¿verdad? ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. Hay una diferencia. Díganme ustedes, amados hermanos, ¿es lo mismo un hijo nacido de Dios
con el Evangelio de Cristo a alguien que todavía no ha recibido la gracia de Cristo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, ahora aquí vamos a ver algo interesante. La familia de la fe son todos esos hijos de Dios, y por lo tanto, al tener hijos de Dios por el Evangelio, nos convertimos en hermanos y por lo tanto una familia. Ese es el pueblo de Dios en la tierra. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Amén, ahí está el pueblo de Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. ¿Quiere decir que hay algo especial ahí? Exactamente. Ahí hay algo especial. Ojo, atento, amados hermanos. Hay algo especial en la familia de Dios. Correcto, hay algo especial. ¿Sabía usted, amados hermanos, que lo más importante que Dios tiene en la tierra es su pueblo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay otra cosa más importante para Dios en esta tierra? Los recursos materiales, las grandes naciones poderosas, las riquezas. ¿Qué le importaría más a Dios que su pueblo? Nada más, ¿sí o no? Así que ustedes, amados hermanos, la iglesia es lo que más le importa a Dios en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, nosotros somos un especial tesoro de Dios. Ahora, al decir de que nosotros somos especial tesoro, ¿qué significará entonces si usted comienza a ayudar, mire bien, a hacer bien, a bendecir, a sembrar en la gente que para Dios es la gente más importante que tiene aquí en la tierra? ¿Qué cree que pasará con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Parece que no me entendió mi hermanazo. Mire bien, ¿qué pasa si usted comienza a hacer el bien? Por ejemplo, usted viene y conoce una familia importante en este mundo, para que se comprenda más el ejemplo, y viene usted y se hace amigo de esa familia importante, y usted comienza a hacerle bien a uno o dos o a la familia importante. ¿Qué cree usted que pasa con el resto o con los principales padres? ¿Qué cree que pueda pasar? ¿Lo va a ver a usted con buenos ojos o con malos ojos? ¿Cómo dice? Con buenos ojos, ¿verdad? Correcto, con buenos ojos. Entonces viene usted y se acerca y quiere llevarse bien y quiere bendecir y quiere ayudar a esa familia importante. Entonces la familia importante dice, ve, qué chévere. Entonces viene el principal, que es más poderoso, tiene más reales. Entonces viene y comienza usted a salir ganando. Ahora, ¿qué significa eso en lo espiritual? En lo espiritual es que si nosotros bendecimos a la familia de Dios, que es la familia más importante que Dios tiene en la tierra, ¿qué cree que le va a pasar a usted? Va a ser lleno de bendición. ¿Cuántos lo creen? Ahí está. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, hagan bien a todos porque van a cosechar lo que siembren, pero mayormente a la familia de la fe. Porque si usted siembra para la familia de la fe, si usted siembra para los hijos de Dios, si usted siembra para la iglesia, si usted siembra para la obra de Dios, que es lo que más le importa a Dios en esta tierra, no sabe la bendición que está acumulando. ¿Cuántos lo creen? Ahí está. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor lugar para sembrar? A veces uno invierte, y mire, el principio de la siembra y la cosecha, de ahí viene la cuestión de la inversión. Por eso es que nosotros en este mundo vemos que las inversiones funcionan. Los negocios son de hecho inversiones. Uno invierte y luego tiene una ganancia de lo que invirtió. ¿Eso viene el principio de la siembra y la cosecha? También. Eso viene porque hay un principio espiritual ahí. Entonces, el mejor lugar para sembrar e invertir, ¿cómo dice? Correcto, el mejor lugar que usted puede hacer para invertir, para sembrar, es la obra de Dios. Es que ahí no hay pérdida. Ahí no hay pérdida, en lo absoluto hay pérdida. Por eso es que dice mayormente a los de la familia de la fe.
Eso significa, hermanos, de que cuando nosotros aquí decimos la siembra generosa, cada vez que usted ofrenda, cada vez que usted aporta, cada vez que usted ayuda, ¿sabe lo que está haciendo, amados hermanos? Usted está sembrando para la obra de Dios, obra que para Dios es lo más importante, y preparándose entonces usted una cosecha abundante. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Dios nos va a sostener y nos va a bendecir para que se cumpla su voluntad. Ojo, y aquí hacemos una distinción de lo que no es el principio de la siembra. Hemos hablado ahorita de lo que es el principio de la siembra, la cosecha, porque el tema de esta mañana es el principio de la siembra. Pero ¿qué no es el principio de la siembra? El principio de la siembra no es, y no hay que confundirla, con una teología llamada el Evangelio de la prosperidad. ¿A qué nos estamos refiriendo con el Evangelio de la prosperidad? El Evangelio de la prosperidad fue una teología impulsada por un pastor a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, de apellido Kenyon, y él se había desenvuelto en un contexto de la o sea, el tiempo antes de la Gran Depresión de los 30, o sea, en los 20 y en los 10, en Estados Unidos, había una época de gran prosperidad y abundancia económica, a tal punto de que todos tenían una gran expectativa por el futuro y comenzaban a invertir y todos se hacían de dinero. Y por eso luego al final, en 1929, es que cayó la bolsa y se conocieron los días negros, jueves negro, viernes negro y la Gran Depresión, después de los años 30. Ahí se hizo esa teología, porque la gente se consideraba de que ya no necesitaba la salvación porque ya había sido salvada por Cristo y ahora tenían una concepción del ser humano como un superhombre, a tal punto de que lo que usted visualizaba y decía, usted lo hacía realidad y lograba una gran prosperidad, pero con el énfasis en lo material y económico. Luego viene la Gran Depresión y luego viene la Segunda Guerra Mundial y se hizo todo diferente. Pero luego, en los 60 y 70, en Estados Unidos se volvieron muy famosos telepredicadores que comenzaron a hablar del Evangelio de la prosperidad y comenzaron a hablar de que si usted sembraba tanto dinero, entonces usted iba a cosechar tanto dinero y iba a volverse rico y millonario. ¿Ya se fijó? Entonces, ¿qué es el principio de la siembra de la cosecha? Pues, ¿qué no es? No es el Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad no significa, no es conforme a la palabra, porque el hecho de que usted siembre no significa que esa siembra se va a hacer que ahora se convierta en uno de los más ricos de Jinotepio de Carazo. Decirle eso, que eso va a pasar con tal seguridad, sería mentirle. Ahí entonces no estamos hablando del Evangelio de la prosperidad, sino que estamos hablando del principio de la siembra y la cosecha. Y este principio lo que sí nos dice es que vamos a cegar. ¿Cuánto y cómo? No sabemos. ¿Cuándo? Tampoco. Pero que sí vamos a cegar, vamos a cegar. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la familia de la fe es especial ante Dios. Amén. Y por lo tanto, tenemos que hacer bien a todos, pero mayormente la familia de la fe, porque si usted contribuye a sostener, a bendecir a la familia de la fe, que es lo más valioso que Dios tiene en la tierra, la palabra entonces nos asegura que a usted no lo va a dejar morir. No lo va a dejar morir. Porque usted está demostrando que le importa lo que a Dios le importa. Si usted comienza a no importarle lo que a Dios le importa, ahí tenemos problemas. Y uno se puede preguntar, pero si somos pocos, si somos aquí unos cuantos, ¿acaso Dios le importará a unos cuantos? ¿Será que Dios está pendiente de nosotros? Si solamente somos unos, ¿cuántos somos aquí? ¿Cuántos estamos conectados? ¿Cuántos estamos reunidos? Como 30 más o menos. Entonces, la pregunta es, ¿somos unos cuantos? ¿Cuántos creen que a Dios le importará salvar a Jinotepe o a Managua de un terremoto,
que no ha pasado desde hace más de 40 años, por unos cuantos. La Biblia habla de que Dios le importaría salvar a toda una ciudad por unos cuantos. ¿Amén? Correcto. Ahí está. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Amén? Si hay 50 justos, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Por 10, Dios iba a salvar a toda la ciudad porque habían 10 nada más, 10 justos. Al final no habían 10, sino que solo estaba estaba Lot solo. Solo estaba Lot. Entonces, no pudo ser salvado. Pero por 10, claro que sí. Por 10 sí. Entonces, mire qué importancia la del pueblo de Dios, de incluso que Dios salva a toda una ciudad y puede bendecir a toda una ciudad porque hay 10 cristianos en esa ciudad. Mire, porque hay 10 justos en esa ciudad. Si hubieran 10 justos, hubieran habido 10 justos en esas ciudades, hubieran continuado. Pero no continuaron porque no habían. Así que somos la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El principio de la siembra y la cosecha. Y ahora nosotros nos vamos a 2 Corintios capítulo 9, donde el apóstol Pablo aplica directamente el principio de la siembra y la cosecha al dinero. Y aquí por eso es que algunos hermanos estaban un poco confundidos cuando vieron el tema y todo lo demás. Y me dijeron, no, es que el principio de la siembra que estás hablando es acerca del evangelio y la prosperidad. ¿Cómo vas a hablar de eso? ¿Cómo vas a decir de que si siembras dinero, cosechas dinero? Eso no dice la palabra. Pero cuando uno lee 2 Corintios 9, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, quien explicó a los Gálatas el principio de la siembra y por eso no tenían que dejar de hacer el bien, porque iban a cegar, no tenían que cansarse, ahora lo aplica directamente a la ofrenda. Ahora lo aplica directamente. Así que sí, cuando usted da dinero, ofrenda o ayuda, por supuesto que el principio de la siembra también se aplica ahí. No podemos decir, el principio de la siembra es para todo menos para el dinero. No, también, porque allí ya Pablo lo está aplicando. Pero vamos a analizarlo, sí. 2 Corintios capítulo 9, versículos 1 en adelante, dice así. 2 Corintios 9, 1 en adelante, dice, dice aquí, 2 Corintios capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice, en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes, pues sé lo deseosos que están de ayudar. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Pero les envío esto, hermanos, para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De ofrenda, sí o no? Ok, ¿está hablando de dinero? También, sí, de hecho ya lo leímos, dice dinero. Entonces sigue diciendo, no quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé, que ustedes sí lo estaban para dar. Verso 5. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Quiere decir que aquí hubo una promesa anticipada y ahora Pablo está diciendo, ¿está todo bien? Excelente. Recuerden lo siguiente, y aquí viene el principio aplicado. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. ¿De qué principio está hablando? Del principio de la siembra. ¿Pero en qué contexto lo está aplicando? En el contexto del dinero, en el contexto de la ofrenda. Entonces sí se aplica. Ahora mire lo que dice. Cada uno debe de dar. Vamos a ver acá. Aquí está. Versículo
Versículo 7. Cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios, y ahora viene el verso 8. ¿Qué pasa con la cosecha de una ofrenda? ¿Cuál es la cosecha de una ofrenda? Al principio les dije algunas cosas de lo que no era el evangelio y la prosperidad, pero ahora aquí Pablo sí está hablando de lo que significaría una cosecha aplicado a cuando usted ofrenda dinero. Porque estamos hablando en el capítulo 8 de dinero, 9, perdón, de dinero. Entonces dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Y de hecho este versículo es el texto base de toda la serie, Los secretos de la abundancia. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Qué nos está diciendo acá? Que la cosecha de la siembra de su generosidad no significa necesariamente volverse uno de los 10 más ricos o millonarios del planeta. ¿Dice eso? No, no dice eso. Pero lo que sí dice es que va a hacerlo abundar de la manera que tal vez no entiende ni pide. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice así. Mire bien. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor viene y va a proveer. Y nos volvemos a Corintios. Y en Corintios, capítulo 9, dice que Él nos va a hacer abundar para toda buena obra. Versículo 8. Versículo 9. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan al que come. Aumentará los cultivos. ¿De qué está hablando? Está hablando de abundancia. ¿Y en qué contexto? De dinero. Las personas de Macedonia y los corintios, ¿en qué trabajaban probablemente? ¿De dónde sacaban sus recursos? Bueno, probablemente eran comerciantes, o agricultores, o ganaderos, de todo lo que se podía trabajar en esa época. Entonces ellos tenían que, como dice Santiago, ir un año, ir a tal ciudad, traficar, ganar, vender. Así que nada diferente a lo que hoy se hace también. Entonces él dice, bueno, Dios es el que suple semilla al que siembra y pan al que come. Va a aumentar los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Todo eso es lo que usted cosecha cuando usted siembra generosamente. Y no es el evangelio y la prosperidad, sino que es lo que realmente dice la palabra. Entonces, si ustedes se fijan, lo que han escuchado del evangelio de prosperidad tenía mentiras, pero también tenía algunas cosas ciertas, que de esas cosas ciertas, entonces la cambiaban para luego prometer de que usted el año que viene iba a volverse un gran ganadero y agricultor y de plata. Pero que había principios, sí había en principios escondidos, y aquí lo estamos examinando. Verso 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Ustedes serán enriquecidos en lo espiritual solamente? ¿O dice en todo sentido? En todo sentido, en todas las cosas. Y si el contexto está hablando de ofrenda, ¿acaso vamos a descartar el dinero? ¿Lo descartamos o no lo descartamos? El contexto habla de dinero, por supuesto. El contexto habla de ofrenda. El contexto habla del principio de la siembra aplicada a la generosidad monetaria. Entonces no podemos decir como que eso es solo evangélico y no hablemos de eso. Diferente sería, por ejemplo, si la iglesia solo predicara del evangelio y la prosperidad y no hay nada más. De hecho, en las iglesias que hablan del evangelio y la prosperidad, solo hablan de este tema, pero nunca hablan de pecado. Nunca hablan de la santidad, nunca hablan del compromiso espiritual. Y de hecho, en estos 3 años que hemos estado aquí compartiendo un poco la palabra, y desde más años, se han fijado de que la palabra
la mayoría de las veces no es esta parte como que, oh, que Dios nos va a bendecir. No, más bien es a veces incómoda la palabra. Exactamente, la palabra es incómoda. Pero cuando hablamos de este tema acá, sí estamos viendo que el apóstol Pablo dice, enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión, no solo una vez, no solo en 2 veces, ni solo en 3 ocasiones, dice en toda ocasión, puedan ser generosos. Dios puede hacer que tengan para que en todo tiempo sean generosos. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? La fe y la mentalidad. Esa es la diferencia. La diferencia es que usted o yo hoy podemos estar creyendo que no tenemos lo suficiente para ser generosos. Por lo tanto, no lo somos porque creemos que no tenemos o porque creemos que no tendremos. Al creer que yo no voy a tener la próxima semana, ¿qué hago? Guardo hoy. Entonces se restringe mi generosidad porque no sé lo que vaya a pasar. Ya se fijó que cuando la mentalidad y la fe, la mentalidad incorrecta y la falta de fe se combina, entonces ahí es donde en todo tiempo no podemos ser generosos. Pero aquí dice que sí. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Y esta ayuda, que es un servicio sagrado, y aquí dice ahora a todos, ahora aquí vamos al revés. En Gálatas hablaba de mayormente la familia de la fe, y ahora aquí habla que el principio de la generosidad no solo termina bendiciendo a la iglesia, sino a todos los demás también. Primero, hagan bien a todos, mayormente a la iglesia. Y ahora dice, cuando bendices a la iglesia, terminas bendiciendo a todos también. Versículo 12. No solo suple la necesidad de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Y por eso, la palabra de Dios nos puede mostrar aquí otra característica del principio de la siembra. El principio de la siembra es lo que siembro cosecho cualitativamente, pero también lo que siembro cosecho cuantitativamente. Primero es cualidad y ahora está hablando de cantidad. Porque ¿qué es lo que dice 2 Corintios 9:6? El que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿A qué habla ahí? De cantidad. ¿Sí o no? Habla de cantidad. Ahora no solo estamos hablando del tipo de semilla que está sembrando, sino está hablando de la cantidad de semilla que está sembrando. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad estamos sembrando? ¿Y qué calidad estamos sembrando? Ahora aquí no habla de cantidad. El que siembra escasamente, segará escasamente. Escasamente, cantidad poca. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O abundantemente, también, dicen otras versiones. Entonces sí, el principio de la siembra y la cosecha tiene otra característica. La característica es que la cosecha y la siembra también es cuantitativo y no solo cualitativo. ¿Tiene que ver la cantidad? También sí tiene que ver la cantidad en el principio de la siembra. Lo dice claramente el versículo 6 de 2 Corintios 9. Lo que no dice es el tiempo, ¿se acuerdan? Tiempo. Pero cantidad sí es directamente proporcional. Así que no podemos nosotros esperar gran bendición si lo que yo estoy sembrando, llámese dinero, llámese tiempo, llámese esfuerzo, llámese buenas acciones, lo que sea, en principio se aplica a toda la área de su vida. Si no es en gran cantidad, no puede esperar gran bendición. Si usted dedica poco tiempo a la palabra, no puede esperar una gran bendición de crecimiento grandioso en lo espiritual. Y así en todas las áreas. Por eso es que Proverbio 11:25 dice, el que es generoso prospera, el que da también recibe. Y esta es una de las cosas que a mí me objetaron, que unos hermanos me compartían. ¿Cómo es eso que me estás diciendo que si yo siembro 100 córdobas recibo 200? ¿Eso es lo que vas a enseñar o a predicar? No estoy de acuerdo.
decía un hermano. Pero no, le explicaba. Proverbios 11:25 dice que el que es generoso prospera y el que da también recibe. Y el contexto, si habla de dinero, también habla de dinero. Entonces no podemos nosotros obviar o decir esto no aplica. Y esta es una promesa de Dios. Mire lo que dice Hechos 10:4. Dios tiene presentes tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Y Mateo 6:3-4. Que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dos cosas podemos ver en estos versículos. Que Dios conoce lo que ha hecho usted y que el principio de la siembra siempre funciona. ¿Cómo así? Dios sabe lo que ha hecho y el principio de la siembra siempre funciona. Siempre funciona. Porque alguien puede decir, ¿de qué forma va a funcionar el principio de la siembra y la cosecha? Ok, si yo me pongo las pilas en ayudar, pues los demás hermanos o las demás personas van a ver que yo ayudo. Y puede que cuando yo necesite, me den la mano. Parece lógico, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Podemos decir que así funciona el principio de la siembra y la cosecha. Que usted, como está sembrando buenas acciones, usted ayuda a los demás, es generoso. Y como los demás se dan cuenta que usted es así, entonces hace que de alguna manera influencie socialmente a las demás personas y las demás personas le terminen ayudando o bendiciendo o echando una mano cuando no tenga cómo salir adelante, porque la gente va a decir, sí, es una buena persona, él ayuda, él ha ayudado. ¿Así funciona el principio de la siembra y la cosecha? No solo funciona así. También funciona cuando su siembra nadie la ve. Mire. Porque usted puede decir, suave, una cosa es ayudar y que todos me miren. Entonces, en algún momento, favor con favor se paga, dice uno. En algún momento, como saben que ayudo, me van a ayudar. Ayúdate que te ayudaré, dice. Pero la Biblia ahí ya me está diciendo que no solo el principio funciona cuando la gente se da cuenta, sino también cuando nadie se da cuenta. ¿Cómo así? Mire, porque Dios, le dice el apóstol, le dice el ángel a Cornelio en Hechos 10:4, le dice, Dios tiene presentes tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. No solo la gente lo miraba, porque Cornelio era un buen hombre que ayudaba y toda la gente lo reconocía como que, ve, ese hombre ayuda a la gente, es dadivoso, es generoso ese hombre, es una buena persona, no solo por eso, sino que también dice, lo que has hecho para ayudar a los necesitados, ¿sabe quién lo tiene presente? El de arriba. Dios, aunque nadie lo vea. Toda su siembra que hace, en dinero, en ayuda, en todo, Dios lo ve. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo ve. Así que no solo funciona si la gente lo ve. La gente puede que no ve nada, no vea nada. Pero como Dios lo ve, el principio de la siembra siempre funciona. Por eso dice Mateo 6:3-4, que sea tu limosna en secreto.